Supuestamente, y según la demanda, afirma que Rafi Pina habría recurrido a intimidación. Lo que se están gastando en abogados esta gente tiene que ser increíble. Y es complicado porque la gente dice, no, ¿cómo es posible que no se dé cuenta? Pero como es el mejor amigo, es el padrino, es la esposa, tú confías en las personas. Claro que sí, en eso sí estoy de acuerdo que no está envuelto en eso. En una demanda federal presentada en Puerto Rico, Daddy Yankee acusa directamente a su ex-manager Rafi Pina, a su ex-esposa Miredis González y a varias corporaciones de haber construido un presunto esquema que, según él, funcionó durante casi 10 años y que habría modificado documentos para que Pina apareciera como coautor de canciones en las que nunca participó. Según los papeles de la demanda, se habrían falsificado contratos, manipulado split sheets, que son los porcentajes de las regalías, cambiado registros de copyright y desviado pagos que le correspondían únicamente al Big Boss. El artista asegura que este esquema comenzó alrededor del 2015 y continuó hasta febrero de este año, cuando se dieron cuenta. En total, la demanda menciona 15 canciones de Daddy Yankee y más de 30 temas de otros artistas. Pero no es solo Rafi Pina el demandado, también lo está haciendo su exesposa Miredis, el abogado Edwin Prado, que supuestamente fue el encargado de poner legal el fraude, y varias compañías que manejan las autorías de las canciones. Hoy día los ingresos vienen de un solo lugar y es de la ejecución, o sea, cuando se toca o digitalmente o por la vía de radiodifusión. ¿Y qué pasa? Como todo el mundo cobra del mismo lado, todas esas regalías se dividen entre productor, manejador, asistente, el que mezcla, el que hace el arreglo, el disquero, el que hizo el plugin, o sea, el que juntó a esa gente. Miles de personas cobran de esa misma regalía. Daddy Yankee asegura que todos formaban parte de una estructura diseñada para convertir en legales los cambios que hacían de manera fraudulenta. Pero denuncia también algo muy grave. Supuestamente, y según la demanda, afirma que Rafi Pina habría recurrido a intimidación e incluso al uso de armas de fuego para que nadie cuestionara sus decisiones. También dice que Pina habría humillado y agredido físicamente a personas en presencia de terceros con la intención de generar miedo y someter a quienes lo rodeaban. También dice que Pina explotaba la confianza personal, la amistad y hacía promesas de éxito en el mundo de la música a artistas jóvenes o con pocos recursos para asegurarse lealtad y evitar cuestionamientos sobre contratos, regalías o autorías. Eso es lo que dice él. Él van a tener que venir los testigos y declararlo. Pero ¿qué van esos testigos a declarar sobre eso? Si de lo que se trata es que eso ocurrió hace casi 10 años y no hay ninguna persona que haya cuestionado la validez de esos contratos. En la extensa demanda, Yankee pide que se cambien los autores, que se anulen los documentos falsificados y que se le devuelvan las regalías desviadas, que obviamente sería un monto de varios millones de dólares. Yo sí te puedo anticipar por el estudio que he hecho de las alegaciones que probablemente gran parte de esta demanda se va por ahí, por la desestimación. Bueno, vamos a esperar qué es lo que va a pasar en los próximos días, porque obviamente vamos a tener que ver la respuesta de Rafi Pina, la respuesta del abogado Prado y los representantes de algunas compañías. Nosotros entramos en comunicación con Rafi Pina, pero hasta este momento no hemos obtenido respuesta de esta nueva demanda y de estas nuevas acusaciones graves de por sí de parte de Daddy Yankee para Rafi Pina, quien fue su ex-manager, quien fue su manager por mucho tiempo. No solamente eso, sino su gran amigo. Daddy Yankee es padrino de la hija de Rafi Pina con Natti Natasha, o sea que se rompió por completo esta unidad que marcaba una de las más fuertes en el mundo del reggaetón. A ver, Tania, a ver si yo entendí esto bien. Daddy Yankee alega, o acusa a estas personas de haberse puesto como coautores de canciones que verdaderamente, de las regalías. Claro, porque así es como de verdad se hace el dinero. Los autores de las canciones ganan muchísimo. O sea, escribir una canción y ponerla allá afuera es lo que te representa mucho. El cantante gana cuando se va de gira, pero si tú no escribiste la canción, entonces las regalías no son directamente para ti. Entonces, a ver si yo entiendo esto. Él acusa de que se han puesto como coautores de canciones, como que escribieron parte de las canciones, pusieron palabras, letras, y al final no es verdad.
Exactamente, fíjate, te pongo un ejemplo, la canción de Vuelta para la Vuelta que hace Daddy Yankee con Marc Anthony. Aparentemente dentro de los autores aparece Rafi Pina como coautor de esta canción y aparentemente cuando se registró, solamente se registró Daddy Yankee y otros autores, no incluyendo a Rafi Pina. Según la demanda de Daddy Yankee, Rafi Pina habría hecho alguna jugada ilegal, fraude, para poder poner su nombre dentro de esta canción, por ejemplo, y poder obtener regalías. Todo esto es supuestamente y según la demanda puesta por Daddy Yankee. ¿Y qué puede llegar a pasar si llega a ser encontrado culpable? Que el abogado estaba diciendo que la mayoría de estos cargos como que pueden pasar, de que no le va a pasar nada. Pero si llega a ser encontrado culpable, ¿qué pasa con ese dinero de regalías que estamos hablando de un 5, de un 15, hasta algunas canciones? Es el 20%. Y de seguro el dinero ya se gastó. ¿Qué pasa con Rafi Pina? ¿Tiene que pagar de vuelta ese dinero o puede ir a la cárcel? Que le devuelvan el dinero. Lo que está exigiendo Daddy Yankee por ser una demanda civil es que le devuelvan el dinero que ya fue cobrado. Exacto, ok, Tania. Bueno, muchísimas gracias, señores. Vamos a ver qué pasa, porque lo que se están gastando en abogados esta gente tiene que ser increíble. Y es complicado porque la gente dice, no, ¿cómo es posible que no se dé cuenta? Pero como es el mejor amigo, es el padrino, es la esposa, tú confías en las personas. Claro que sí, en eso sí estoy de acuerdo, que no está envuelto en eso. A ritmo de mariachi, así fue recibida la nueva Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch, en el aeropuerto de Newark, New Jersey. La reina llegó para cumplir varios días de compromisos en la Gran Manzana. Bien, gracias, qué gusto. Llegar aquí? Muy contenta, muy feliz de estar aquí en New York, ya de volver a mi continente, por estar más cerca de México cada día más. Y bueno, tenemos una agenda increíble que prepararon con muchísimo cariño y con muchísimo amor. Desde que Fátima fue coronada, los dimes y diretes no han parado y se ha dicho de todo. Yo creo que cuando hay una verdad certera, no se necesita estarse defendiendo. Mi triunfo obviamente desató mucha polémica, pero yo creo que cuando una persona rompe un molde, rompe un estereotipo, que es lo que hoy está haciendo Miss Universo, a mí me honra mucho ser parte de esto. Tú, que eres una mujer tan inteligente, toda una profesional, ¿cómo tú lidias con tantas personas negativas que te hacen bullying, que te amenazan? Bueno, la realidad es que siempre trato de enfocarme más en el amor que me dan. Por cada mensaje malo hay 300 mensajes buenos. Y bueno, yo admiro mucho a mi familia, yo sé lo que soy. No es cierto que te van a quitar la corona, ¿verdad? O que la vas a... Bueno, a ver, es que a mí la verdad me da mucha risa eso, pero sí se los voy a contestar. A ver, Miss Universo es un trabajo. No solo cuenta, imagínate que la mujer que nos represente un año, que va a ser portavoz de las causas sociales, solamente cuente los 3 minutos que hace un performance. Un año que represente a todo el mundo, todo cuenta. Escuchen lo que me dijo cuando le pregunté sobre las finalistas que desistieron de su cargo porque no estaban de acuerdo con muchas cosas que habían sucedido en el certamen. Que hagan lo que les nazca de corazón con sus vidas. La organización es transparente, todas las personas que estamos aquí somos transparentes. Ese triunfo me lo gané con arduo trabajo. Por otra parte, en el día de hoy, la Miss Universo Fátima Bosch llegó a la iglesia de San Patricio para visitar a la Virgencita de Guadalupe. Allí permaneció sentada escuchando la misa y a la salida se formó un alboroto ya que todos los medios de la prensa querían entrevistarla. Luego se trasladó al consulado mexicano, donde fue recibida calurosamente por el cónsul de su país. La organización le cantó temas tradicionales mexicanos, le entregaron flores y ella aprovechó para tomarse fotos con los presentes. Aquí les va. Bueno, a diferencia del aeropuerto de Newark en su llegada, donde ella tuvo la oportunidad pues de contestarme varias de mis preguntas, en el día de hoy pues la cosa fue totalmente diferente. Allí había más medios de la prensa, todos querían preguntarle sobre varias controversias que la rodean y llegó con un séquito de seguridad. Obviamente los organizadores pues nos impidieron a que ella se acercara y que hablara mucho, o más de la cuenta podemos decir. Pero de todas maneras me parece una chica hermosa, simpática, profesional y bueno, pues contestó todo lo que queríamos saber por el momento. Besitos a ustedes. Besitos. Un besito, Yele. La conocimos muy bien allá y de verdad le deseamos todo lo mejor del mundo a Fátima, que tenga un año espectacular y que siga adelante a pesar de toda la controversia que se ha formado. Es que va a ser muy difícil para ella. Vemos que la verdad sabe responder muy bien a todas las preguntas, pero es la controversia con el presidente que está vinculado con el
todos los jueces y todas las Miss Universos que han renunciado ahora a lo que es Miss Universo. Yo creo que, ya lo han dicho ustedes, que ha sido uno de los Miss Universos más controversiales y polémicos de la historia. Y ser la cara ahora de esta organización va a ser un peso muy grande para Fátima. Es que al final hay que separarla a ella, que no sé si tú... Exacto, a ella la escogieron, pero es una marca que efectivamente está colgando ha perdido mucha credibilidad por todo lo que ha pasado últimamente. Entonces, obviamente... le tiene que ser difícil, pero bueno, que lo pase espectacular y que se divierta, que es lo principal. Es un trabajo, como ella dijo, que lo haga lo mejor posible. Y le mando besos. Que es creo que lo único que nos ha faltado en esta 74 edición, el glamour. Y tú lo viviste en carne propia durante todo ese tiempo en... Cuatro semanas seguidas, en lo que obviamente desde el principio se notó que esto iba a ser muy diferente a lo que todo el mundo que ha sido parte de un Miss Universo en años anteriores se iba a vivir. Creo que en este momento ya no quiero ser mamá y quiero hablar lo que yo viví allí, porque de verdad que tiene que llegar alguien que entienda que estas niñas tienen que ser cuidadas, tienen que ser están en un país totalmente diferente. Porque uno llega, entrega una hija ahí y uno dice, ok, confía en la organización. Que confiar en la organización, Tania, porque se pasan 3 semanas allá solas compitiendo. Para todos nosotros que estábamos de este lado, te tardaba 2 días llegar allá. Cualquier cosa que le pasara a una de ellas, te tardaba muchísimo llegar al otro lado del mundo. Entonces, definitivamente lo que necesitan es un nuevo líder, es una nueva organización que respete todo lo que estabas diciendo a comparación de los primeros. O si es el mismo, porque Raúl Rocha es una persona yo creo que él ya no pudiese continuar. Me atrevo a decir, con todas estas polémicas, con todo lo que él sigue diciendo, que Costa de Marfil no ganó porque no tenías visas. Entonces, ¿cómo es posible que tú, antes de crear todo esto, no pongas las cosas que te debes de necesitar para poder representar a tu país? Que al final Costa de Marfil salió diciendo, yo vivo en Estados Unidos, obviamente tengo todas las visas. Necesitan más transparencia, que se estaban quejando de eso, y por eso muchos jueces también abandonaron, porque las cosas de los votos no queda muy claro bien cómo es que se decide la ganadora. En fin, ha sido demasiado. No todo el mundo puede ser dueño de un Miss Universo. Literal. Tania, ¿querías decirme algo? Sí, fíjate que en el momento en el que ya tú no puedes ver en la pantalla, el público normal no puede ver en la pantalla lo que cada jurado va dándole a cada candidata, ya ahí uno dice, aquí esto está pasando. Porque yo recuerdo que en años anteriores tú veías exactamente qué era lo que pasaba. No el prejurado, porque el prejurado siempre ha existido, que escogen las finalistas antes de que llegue el jurado oficial. Pero eso de que ya tú no veas cuánto puso el jurado A, cuánto puso el jurado C, ya tú ves ahí que ya no hay claridad ni hay transparencia. Bueno, y si no lo ves en televisión, por lo menos que una agencia, o sea, un Pricewaterhouse, o sea, una compañía que certifique cada uno de los votos de los jurados. Y yo creo que de esa manera, cuando entregaban el famoso sobre, ya tú sabías, aquí no puede haber maraña, porque hubo más de 5, 6, 10 personas viendo el proceso. Entonces, nada, gracias Tania Charry, gracias Lupita Jones, Tania, que yo sé que es una mujer que le tiene mucha pasión a lo que si hay una opinión que tiene peso para Miss Universo, es la de Lupita. Y en México, porque ella fue la primera. Y lo de Náhuatl un poquito ridículo, ¿no? Con la demanda. ¿Cómo vas a demandar cuando él dice que no dijo dumbhead? Él dijo que dijo damage. Las palabras como que no se parecen mucho. ¿Qué cree la gente en la casa? En fin. Bueno, dumbhead, damage. No, Lili, no. Dumbhead, damage. Damage. Bueno, señores, esto ha sido el reality show del Miss Universo. Ayer, Alicia Villarreal fue a la Fiscalía de Monterrey para ratificar la denuncia en contra de Francisco Cantú. Yo creo que esto se ha hecho tan normalizado que se abuse tanto de la mujer. Ya no puedo permitir que me denigre, que me afecte, que nada más porque sí diga lo que le da su gana. Entonces, pues aquí estoy haciendo lo que tengo que hacer. Francisco Cantú es un cantante mexicano radicado en Estados Unidos y fue el mismo que salió a decir que tuvo un supuesto amorío con la güerita consentida, algo que ella ha negado constantemente. Lo cierto es que en los últimos meses el hombre no para de hablar mal de Alicia, de llamarla ridícula y hasta ha criticado a su nuevo novio. Es una burla, la verdad es una burla. Alicia, no estamos jugando. Alicia asistió a la fiscalía en compañía de sus abogados. Bueno, lo que pasa es que hubo amenazas de parte del señor Francisco. Dijo que no iba a dejar de perseguir a la señora Alicia y bueno, ella se presentó la denuncia
y aparte hay unas injurias, difamaciones, ¿verdad? Vamos a proceder con todos. Lo que la güerita consentida no quiso aclarar es por qué su hija Melanie dejó de seguirla en las redes sociales. Félix, Ángelo y yo le escribimos un párrafo enorme, o sea, los tres, diciéndole que estamos muy felices por ella, que estamos muy contentos de que haya encontrado una persona. Jamás le hemos deseado el mal a mi mamá. Le pedí que fuera prudente y pues prudente no ha sido, ¿verdad? Melanie quiere mucho a Cruz Martínez y aunque entiende que hubo problemas entre él y su mamá, ella no está de acuerdo con todo el circo que se ha armado con respecto a la separación y divorcio. Ni siquiera tiene un año de que pasó todo este tema. Es el papá de mis hermanos. Yo crecí con él. Ahorita mi mamá está pasando por una situación difícil emocionalmente. Si ella quiere tener un apoyo emocional, pues que lo tenga, pero no significa que yo voy a tener que estar solapando o aguantando o aplaudiéndole a cosas que yo no estoy de acuerdo. O sea, punto. Por eso la dejé de seguir y por eso estamos un poco distanciadas. Es lo que decía ahorita, tristemente ver esta situación de madre e hija. Yo estuve trabajando con ellas hace como un año en Juego de Voces y la química que tenían, de hecho, Cruz Martínez participó en un día especial con ellas tres y se veía muy familiar y se veía que se quería mucho, sobre todo la hija de Alicia, con su padrastro, que es Cruz Martínez. Ha sido un año súper complicado para ella porque, como bien sabemos, se hizo un escándalo con las famosas señas pidiendo ayuda por la violencia doméstica y ahora con Cantú, que supuestamente se está inventando una relación íntima, que ella no niega que haya tenido como cierto acercamiento, pero que nunca hubo nada de intimidad, ni besos, ni nada por el estilo, y ahora se siente un poco acosada por esta persona. Entonces la hija... es triste ver esto con una hija y una mamá. Bueno, es que cada vez que hay un divorcio, los que pagan son... los hijos. O sea, los hijos. Alicia ha podido seguir adelante, inmediatamente tuvo su apoyo emocional, tiene una persona al lado que públicamente se dan besos, abrazos, hacen tatuajes, el show. O sea, hemos visto el show, algo que yo de verdad no esperaba que tuviera que ser tan público. No sé a quién ella se lo está restregando en la cara porque... creo que debe de vivir el proceso de divorcio, o sea, creo que debe dar, ¿cómo digo esto? Es que el proceso de cada quien es diferente. Yo lo pasé y uno trata de pasarlo dándole un ejemplo a los hijos. Yo creo que eso es lo principal. Cuando yo lo pasé, mi preocupación era ¿qué yo puedo hacer para que mis hijos le duela menos esto? O sea, porque ya uno tiene la culpabilidad de que no logró la familia para el resto de la vida. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los hijos se sienten mucho, se duelen. Yo la entiendo. Yo, en este caso, estoy más de parte de la hija que de Alicia. Y yo sé que la gente te dice, uno no puede olvidarse de la vida de uno tiene que seguir adelante. Tú has sido demasiado mamá, o sea, has sido más mamá que mujer. Perfecto, no me importa, porque mis hijos están saliendo adelante, yo creo, de una manera más sana, Roberto, o por lo menos es lo que me gusta a mí. Yo creo que a cada persona puede hacer lo que quiera, pero ahí vemos los resultados. Los hijos públicamente se te enfrentan. Y tiene que ser muy, muy fuerte para Alicia también, porque nadie quiere que un hijo se le enfrente y más públicamente. Ay, ojalá que se arreglen, de verdad que sí. O sea, recientemente Ninel Conde sorprendió a muchos al hacerse un nuevo procedimiento estético, señores, que tiene que ver con los ojos. Bueno, aquí les contamos, Raúl, y por qué el bombón asesino ahora mira al mundo con otros ojos. Vamos a ver. Los lentes de contacto de color fueron por mucho tiempo la única opción para cambiar el color de los ojos. Sin embargo, con un nuevo tratamiento ocular estético, esto quedó en el pasado. El bombón asesino Ninel Conde es la más reciente de los famosos que se ha sometido a este procedimiento que ahora se ha hecho viral en las redes, llamado queratopigmentación ocular, al que también han recurrido artistas como Yailin, la más viral, Osmani García, El Micha, la diosa de Cuba y hasta el dominicano Omega. Rapidísimo, sin dolor, no siento ningún dolor, no están rojos, no tienen ni 20 minutos que me hicieron mi cambio de color sets, así que vean qué lindo. Te lo recomiendo muchísimo. En realidad es algo que yo quería siempre, me siento bien conmigo mismo, no he tenido ningún fallo en la visión. A veces irritabilidad, cada cierto tiempo he tenido irritabilidad.
pero siempre se maneja un día, 2 días. Estoy súper contento, era un sueño para mí, ponerme los ojos claros como los tiene mi abuelo, no hay dolor, no hay molestia. ¿Pero en qué consiste esa queratopigmentación? El doctor Ángel Pierini, especialista en queratopigmentación, quien ha transformado la mirada de estos famosos, nos cuenta. Básicamente es una técnica que se hace en la córnea. Nosotros ponemos un pigmento en la córnea, te puedo enseñar acá más o menos cómo funciona. Si este más o menos es tu ojo, estas son todas las estructuras del ojo. Nosotros básicamente trabajamos aquí, que es la parte más externa del ojo. Y en esta parte es donde nosotros colocamos el pigmento, utilizamos un láser muy especial. Y después de microscópicas incisiones, comienza la parte artística, donde el pigmento que elige el paciente comienza a ser colocado por el médico, quien asegura no todos son candidatos a un cambio de color de ojos. La técnica que se inventó hace más de 20 años y que actualmente está aprobada en Europa, donde tiene gran popularidad, aún no ha sido aprobada por la FDA, departamento que la reconoce como una cirugía experimental. La Academia Estadounidense de Oftalmología emitió una advertencia al público sobre 2 cirugías para cambiar el color de los ojos, el implante de iris y la cirugía con láser que inserta pigmento en la córnea. Como todo procedimiento siempre hay algún tipo de riesgo, ¿no? Infecciones es uno de los más altos, pero en cuanto a pérdida de la vista o un montón de cosas que se están diciendo por ahí, realmente no hay casos documentados de problemas. De acuerdo a los especialistas, es crucial realizar evaluaciones exhaustivas antes de someterse a esta cirugía y los seguimientos posteriores son importantes para prevenir cualquier complicación. Tienen que estar muy convencidos que se lo quieren hacer. Una vez que se hace, no se puede cambiar. Este procedimiento tiene un costo de $12,000 y de acuerdo a los especialistas, antes de la cirugía deben pasar al menos 8 exámenes médicos. Yo estoy aterrorizada viendo esto. Yo no creo que me atrevería. Antes eran los lentes de contacto, ¿no? Antes eran los lentes de contacto. Que creo que hace lo mismo. Es lo mismo, obviamente, esto es más natural, el look es más natural, cuando tú tienes lente de contacto es muy visible de que no son tus ojos. Sí, verdaderos. pero esto también puede, no sé. Sí, no, eso ya es otro nivel de locura, de quererte ver mejor o diferente a lo como El que no le dé miedo está bien, pero el que piensa que qué pasa si después te pasa algo. Ay, no, sí, yo prefiero tener mis ojos marrones, así oscuritos.